tal amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante, reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para este domingo. En esta ocasión daremos lectura primero a la única pregunta que vamos a presentar para la creación de debate y conversación entre todos ustedes, para que nos dejen sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas en la parte de abajo de la página. Y comenzamos de esta manera. Nuestra próxima pregunta es la siguiente: ¿reintegrarnos con España y las opciones políticas de siempre? Brevemente evaluemos la solidez, compromiso, garantías o posibilidades que realmente tienen las opciones políticas tradicionales que actualmente y por décadas se discuten para Puerto Rico. El Estado Libre Asociado actual, el que hoy sufrimos, es solo una pieza legislativa de un Congreso Federal, la Ley 600, que en 1952 fue endosada por los residentes de una posición territorial de los Estados Unidos, pero que no son parte de esa nación. Esa legislación puede ser alterada unilateralmente por el Congreso en cualquier momento y sin necesitar la aprobación o consentimiento del pueblo que una vez la endosó. Esto sin mencionar que esa obsoleta e indignante relación colonial no es opción de futuro para Puerto Rico y tampoco lo es para los Estados Unidos. Solo basta ver la situación actual en que vivimos. Un Estado libre asociado mejorado es una opción que dista muchísimo en opciones y poderes comparado a una reintegración o reunificación con España. Esta ya ha sido descartada tácitamente por importantes miembros del gobierno estadounidense. Sencillamente, ese ELA mejorado no es posible dentro del ordenamiento político y territorial de los Estados Unidos. Estos pronunciamientos por parte de influyentes congresistas estadounidenses son muy significativos, pues estas son de las pocas y excepcionales ocasiones en que miembros del gobierno estadounidense se han manifestado claramente e inequívocamente sobre las opciones políticas de Puerto Rico dentro de su ordenamiento político. En otras palabras, esta opción no tiene futuro alguno. La estadidad federada o la anexión nunca ha tenido algún endoso claro, pronunciamiento formal o favor genuino de ningún líder o miembro de las esferas de poder de esa nación. Solo existen vanas y vagas promesas de algunos programas de sus partidos políticos que han sido obtenidas a cambio de contribuciones monetarias a esas campañas. Mejor dicho, tal lenguaje ha sido comprado monetariamente. Implícitamente sabemos que tal opción necesitaría una mayoría electoral contundente, algo que nunca ha sucedido, y que el idioma español es un obstáculo. Sin embargo, en más de un siglo, los Estados Unidos nunca han estipulado o mencionado algún criterio de naturaleza electoral, económico, fiscal, cultural o social a ser evaluado o considerado previo a cualquier intento de incorporación. Un silencio sumamente elocuente y ensordecedor. En otras palabras, los Estados Unidos no desean tocar ese tema ni con un garabato de 4 yardas, y tal será la situación en el futuro. La República Asociada, aunque sí ha sido vagamente mencionada por las autoridades estadounidenses, tampoco ha sido definida o estipulada por ese gobierno. En otras palabras, hablar de los términos de una república asociada es hablar de un ordenamiento político y económico del cual hoy no existen bases o criterios claros para evaluarlo razonablemente. En adición, y debido a la desventajosa relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, cualquier término será estipulado o alterado unilateralmente por el gobierno estadounidense,
según sea su conveniencia o interés. Esto implica una relación sumamente desigual, basada únicamente en la buena voluntad y sin referencias claras para evaluarla. La independencia. Esta sí está claramente definida por el derecho internacional, mas los términos de separación y el proceso de transición dependerán de la buena voluntad del gobierno estadounidense y a ser negociados en un proceso bastante desigual. Esto debido a la falta de poderes y experiencia que colectivamente poseemos en comparación al poder y que ostenta el gran imperio de los Estados Unidos, sin mencionar nuestra limitada capacidad para exigirle a la nación más poderosa del mundo. De esas 5 opciones tradicionales, 2 no tienen posibilidades de existencia, una ya ha fracasado malamente y las otras 2 son opciones de incierta implementación. Visto de otra manera, ninguna de las opciones políticas tradicionales de Puerto Rico con los Estados Unidos tiene apoyo o plan alguno de desarrollo por parte de esa gran nación, así es que son terreno estéril. Ninguna de esas opciones tienen tantas garantías de éxito para nuestro pueblo y o comprometen seriamente nuestra puertorriqueñidad comparado a nuestra pronta reintegración con nuestra nación española. Vamos a ver un par de comentarios con relación a lo que he leído y después entraremos en otro tema. Puerto Rico acaba de pasar por las elecciones generales de debacle del pasado 3 de noviembre. Todavía están contando votos. Todavía está el asunto del escrutinio. Todavía siguen apareciendo maletines, como por arte de magia, hasta debajo de las piedras. La Comisión Estatal de Elecciones tiene una debacle garrafal. Hay veces que pensamos, los de a pie, todos nosotros, que no sabemos muy bien lo que está pasando allá adentro, que tienen una desorganización, una desorientación absolutamente total, que no tienen idea de lo que están haciendo y que esto da muchos visos, huele mucho a pescado podrido, de fraude, de malintención, de pillería, de gancería. Estamos terminando el mes de noviembre, que todavía hay una serie de cosas que no están nada claras. Hay quien se pelea porque ganó tal partido, o la gobernación, o la alcaldía de San Juan, o la alcaldía de otros municipios, o la presidencia del Senado, o de la Cámara de Representantes, o sabrá Dios qué. Pero lo cierto es una serie de cosas que voy a enumerar ahora. Primero, en términos del plebiscito que no ha sido avalado por el Congreso de los Estados Unidos, que el gobierno federal dijo que era que no lo iban a respaldar, que estaba en contra de la política de los Estados Unidos, porque un plebiscito no puede ser sí o no para una opción. Un plebiscito tiene que ser un instrumento en el cual se consideren todas las opciones, repito, de lo que quiere el pueblo. Es decir, la estadidad federada, el Estado Libre Asociado, la independencia. Por lo menos esas 3. Así es que de ninguna manera iba el gobierno federal a considerar este supuesto plebiscito, ni mucho menos el Congreso lo va a tomar en cuenta. Por más que diga Jennifer González, Pedro Pierluisi y el que sea, que ahora van a ir al Congreso con los resultados y van a obligar, disque obligar al gobierno federal a que le dé la estadidad a Puerto Rico. Es en primera. En segunda, 52 punto y pico % no es mayoría absoluta. No se dejen engañar por lo que siguen diciendo los PNPs. PNP siguen diciendo que en el 2017 la estadidad ganó
Bueno, ganó con un número altísimo, pero es que participó el 23% del país, por lo tanto, hacía ilegal. No se puede definir nada, no se puede decidir nada con una participación de los votantes tan baja. Así que ahora volvemos con la misma historia. Si analizamos la cantidad de gente que votó en contra, la cantidad de gente que se negó a votar, o sea que saboteó, por así decirlo, usando una palabra muy sueltamente, eh, pues el asunto del plebiscito, muchos de ellos miembros del Proyecto Dignidad, que así pensaban, y entre ellos populares también, y entre los mismísimos PNPs hubo gente que no quiso votar por la estadidad, porque hay estadistas que no son PNPs, y hay PNPs que no están convencidos, aunque ustedes no lo crean, hay PNPs que no están convencidos con el tipo de estadidad y el mensaje de la estadidad que presenta el Partido Nuevo Progresista. Si utilizamos las matemáticas como es debido y no las matemáticas del Partido Nuevo Progresista, notaremos que sí hay una grandísima mayoría que votó en contra, es decir, que votó no en el plebiscito estadidad sí o no. Además, recuerden, la pregunta no era ¿quieres la estadidad para Puerto Rico sí o no? ¿Estadidad para Puerto Rico sí o no? No, la pregunta decía más bien, ¿crees que debería Puerto Rico, más bien, estoy utilizando mi propio lenguaje acá, ¿crees que debería Puerto Rico ser admitido inmediatamente como Estado de la Unión Americana? Algo así más o menos. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Dice, pero es que quiero decir lo mismo. No, 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 no. Cuando usted es un tribunal, el abogado, el fiscal, el juez, todo el mundo tiene que saber muy bien el español y el peso de las palabras y lo que quieren decir, porque no es lo mismo, no es lo mismo vivir de ilusiones que vivir con ilusiones. Fíjese, de con, dos palabritas tan chiquitas, dos palabritas con chiquitas, una es una preposición y la otra es una conjunción, cambian el sentido de la oración por completo. No es lo mismo vivir de ilusiones que vivir con ilusiones. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. No seamos ingenuos. No nos dejemos engañar tan fácilmente. Por otro lado, todo este asunto que si la independencia, ahora mismo el Partido Independentista Puertorriqueño cambió el disco y para estas elecciones estaba promoviendo que ellos ganasen la gobernación, no que ellos consiguieran la independencia. La independencia era algo para después. Ese no era el disco que tenían los independentistas hace unos años atrás. O sea, la forma de decir las cosas en su plataforma también cambió. No era, ok, gana el Partido Independentista y pasado mañana le pedimos la independencia a los Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. Somos propiedad de Estados Unidos. Y como somos propiedad, es Estados Unidos quien tiene la última palabra, en sí nos da la independencia o la estadidad o lo que sea, o si sencillamente nos regala a alguien o nos intercambia por otro territorio, como Groenlandia, o nos vende a otro país, incluyendo la China. Esto por decirlo sueltamente. El poder no está en el pueblo puertorriqueño. El poder está en los 50 estados que componen el Congreso de los Estados Unidos. Cuando el Partido Demócrata se pone a prometer, a decir que van a respaldar, que van a hacer todo lo que puedan porque en Puerto Rico se logre la estadidad, eso es una promesa de campaña más. ¿Por qué? Porque al Partido Demócrata le conviene que Washington, D.C. y Puerto Rico sean estado porque son lugares que se inclinan hacia ese partido y les daría más poder a ellos y los perpetuaría a ellos en el poder, acabando con el Partido Republicano. Es por eso la virulencia, la violencia de los republicanos en contra de la estadidad para Puerto Rico y para Washington, D.C. Así que esto es una promesa de campaña más, hermanos míos puertorriqueños.
como tantísimas promesas de campaña que se nos han hecho a nosotros por décadas. Por décadas. Tanto populares como PNP que prometieron y a la hora de la verdad nunca cumplieron. Y esto a todos los niveles. Gobernadores, alcaldes, legisladores, todos los niveles. Famosas promesas de campaña. Sabemos muy bien lo que eso quiere decir. Y ese es un serio problema que tenemos en Puerto Rico. Pues eso mismo ocurre con los partidos demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Que el señor Joe Biden se pone a decir que respalda la estadidad, la puede respaldar él, la puede respaldar el Papa Francisco, la puede respaldar Yuyu el que mata puercos, la puede respaldar la reina de Inglaterra. Eso no hace ninguna diferencia, porque esa decisión no la toma Joe Biden, ni la toma Donald Trump. Donald Trump se expresó en contra. Donald Trump se expresó en contra de la estadidad. Pero no es Donald Trump el que le dice que sí o no a la estadidad. Y tampoco es Joe Biden el que le dice sí o no a la estadidad. Aquí en Puerto Rico hay demasiada gente que se cree que el presidente de los Estados Unidos es Dios. Que es un plenipotenciario, que tiene los poderes no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Eso no es así. Eso no es así. Para darles un ejemplo, Puerto Rico lleva 122 años de invadido con los Estados Unidos y por más que ellos han tratado, no han podido quitarnos el idioma, ni han podido quitarnos la cultura. ¿Sabe por qué? Porque lo único que no han tratado es lo que hicieron en los territorios del centro y oeste de Estados Unidos cuando todavía no le pertenecían, es decir, Arizona, Texas, todos esos sitios, California. Lo que hicieron en Hawái, que llenaron el territorio de estadounidenses, de WASPs, White Anglo-Saxon Protestants, y con dinero. Llenaron el lugar de esa gente, mandaron gente a vivir para allá, a hacer negocios allá. Y claro está, cuando tenían una mayoría allí, cuando tenían por lo menos una mayoría económica allí, no solamente de presencia, de número de gente, pues entonces se salieron con la de ellos. Eso aquí no lo han intentado. ¿Y sabe por qué no lo han intentado? Porque nadie en Estados Unidos que vive en casas cómodas, que vive en un clima muy diferente, que no está expuesto a huracanes y qué sé yo qué, ni a tener que estar bregando con gente que lo habla español y tiene otra manera de pensar, nadie de esas personas se ha querido venir a vivir aquí. Han venido unos cuantos, han hecho empresas unos cuantos. Los supermercados Pueblo se mudaron a Puerto Rico hace muchos años. Los supermercados Pueblo han decaído muchísimo ante Supermax, Econo, Selectos y otros supermercados que tenemos ahora. Pero yo recuerdo cuando era niño que uno o iba a un supermercado local de aquí del barrio, de familia, pequeñito, que tenía una serie de cosas, pero que no podía competir con la cadena de supermercados Pueblo que estaba por todo Puerto Rico. O sea, con esto lo que estoy tratando de decir es que las cosas cambian. El mundo se sigue moviendo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y los estadounidenses, los gringos, con mucho poder, no han querido venirse a vivir a Puerto Rico y a ser mayoría para quedarse con todo. Ojo, ojo, porque donde sí lo están haciendo es en dos islas pequeñas llamadas Vieques y Culebra. Vieques y Culebra. Donde se están mudando a por montones, poniendo negocios y quedándose con todo. Y el gobierno acaba de venderle una playa a una familia millonaria en Culebra. Como si las playas fueran propiedad del gobierno para venderlas. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Además, ese dinero no fue a parar a las arcas del pueblo de Puerto Rico para las muchas necesidades que tenemos. Eso tiene que haber ido a parar a los bolsillos de alguien, del gobierno. Eso lo digo con toda tranquilidad, sin miedo a mentir y que me vengan a arrestar. Que me pidan que lo pruebe. No se van a atrever porque si esto se abre un caso en corte, se van a meter en tremendo lío si se averigua la verdad. Así que es mejor que me ignoren, que es lo que ellos hacen. En la isla de Vieques
sacamos con fuerza, logramos que el gobierno sacara a la Armada, a la Marina de los Estados Unidos, la Marina de Guerra. Pero ahora hay una inmensa cantidad de gringos allí que tienen los negocios a nivel de que si tú vas a un negocio a comprar algo, a hacer algún tipo de gestión y no hablas inglés, no te pueden atender porque ellos solamente hablan inglés. Se vienen para acá y no les interesa ni siquiera hablar el español, aprenderlo, que es el idioma del país. Pues el español sigue siendo el idioma de Puerto Rico. Lo es desde que llegaron los españoles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estas son las realidades que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de todas estas cuestiones de Estado Libre Asociado, Estadidad Federada, República Asociada, Independencia. República Asociada es imposible porque rompe el modelo de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene repúblicas asociadas con nadie. Estados Unidos no es una mancomunidad de naciones como lo es Inglaterra. Inglaterra es Inglaterra y una serie de antiguas colonias pertenecen ahora a la Mancomunidad Británica de Naciones. Canadá, Nueva Zelanda, Australia. ¿Ok? Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos o eres un estado, o eres un territorio incorporado, o eres un territorio no incorporado. Y recuerden que las palabras territorio incorporado o territorio no incorporado es el lenguaje, la manera de hablar que usan los gringos para no decir la palabra colonia, porque no les conviene internacionalmente. Estados Unidos oficial e internacionalmente admite que tiene colonias, entonces admite que es un imperio. Y Estados Unidos dice que no es un imperio, que no es un país imperialista. Así que cambian el lenguaje, eso es todo. Eso es todo. Tú lo llamas rojo, yo lo llamo colorado. Pero sigue siendo el mismo color. Pero lo llamo de otra forma y para mí puede ser otra cosa, porque lo llamé de otra forma. Yo tengo el poder de hacer lo que me dé la gana. Vale, qué bien. Y así es como trabaja el gringo, con mentira. Y los lacayos de esos gringos aquí también trabajan con mentiras. Mucho vamos a sufrir en este cuatrienio, que está por comenzar en enero próximo. Pero más que sufrir, yo digo que los puertorriqueños lo que tenemos que hacer es despertar y unirnos para dar la pelea, para luchar. Este valor, esta bravura que tenemos los puertorriqueños, que nos viene de nuestra sangre española, más que nada, la tenemos que poner en práctica y en movimiento estos 4 años. Hacerle la vida imposible a estos individuos, a estos ladrones, cada vez que traten de hacer una de sus triquiñuelas. Por favor, leamos, analicemos, discutamos, aprendamos, despertemos y dejemos de creer tanto embuste. Embuste es la palabra que usé, porque es la realidad. Ya es hora de que salgamos de una buena vez de todas estas cosas. Y finalmente, no olvidemos que también existe otra opción. Una opción que por lo menos vale la pena que la consideremos, que la estudiemos, que la revisemos. Cualquier hijo de familia que por las razones que sea, se alejó de la familia y vivió separado de la familia por unos años, por un tiempo bastante largo, si decide algún día regresar a su familia, tiene la libertad y el derecho de hacerlo. Si nosotros pudiéramos reintegrarnos, reunificarnos con España y desarrollarnos como país, desarrollarnos como pueblo, lograr las cosas que verdaderamente necesitamos y dejar de estar viviendo del bendito mantengo, ¿no nos convendría más? Más vale un mal conocido que un bueno por conocer, dice el refrán. Recordemos, nos dicen mucho, pero si esos españoles eran los españoles aquellos malos. No, aquellos españoles malos se murieron hace años. No son los mismos. La España de antes del siglo XIX y de después del siglo XIX no es la España del siglo XIX. Esa que la tengamos claro.
Ok, que en España hay una serie de problemas, en España hay una serie de problemas como hay problemas aquí y bastante feos, y en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Pero eso no debe ser un obstáculo para querer mejorar, al contrario, los problemas deben ser una motivación, un impulso, una demanda para que entonces queramos hacer las cosas mejor por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos y los nietos de ellos. Ahí les dejo eso. Piensen, analicen, revisen y luego hablamos. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Nos veremos la semana que viene. Ya estaremos en el mes de diciembre, el último mes del año, y nos estamos preparando para la gran fiesta de las Navidades. Que estén muy bien, cuídense, protéjanse, distanciamiento físico, mascarilla, lavarse las manos, evitar las reuniones innecesarias y no nos preocupemos ni nos aflijamos porque no nos podemos reunir como familia como quisiéramos. Sí, somos muy gregarios los puertorriqueños, eso lo traemos de los españoles también. Pero cuando esto pase, porque esto pasará, entonces disfrutaremos con mucho mayor agrado esas reuniones. No las podemos hacer ahora, pero ya las haremos en un futuro cercano. Un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes.